El primer testimonio de la mañana, junto con el móvil de la radio, tiene que ver con estadísticas, un nuevo informe que se da a conocer desde el CREVA, el Centro de Estudios Económicos, aquí en nuestra ciudad, sobre la canasta universitaria, un informe que se brinda mes a mes y que en los últimos meses, o en el último informe, arroja números realmente preocupantes para un estudiante que se acerca a la ciudad para cursar sus estudios universitarios. Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Un gusto que charlemos y que nos hayas venido a visitar. Bueno, para conocer un poquito, ¿no?, sobre este informe de la canasta universitaria en nuestra ciudad. Bueno, lo que nos arrojó en el mes de agosto es un aumento del 4,8%. Está por encima del nivel de inflación que fue de 4,4% en Bahía Blanca, y cuando eso lo traducimos en dinero, ¿qué es lo que necesita un estudiante para poder vivir en Bahía Blanca? Un estudiante que no es de Bahía Blanca y que viene a estudiar a la Universidad Nacional del Sur y obviamente alquila, no es que es propietario, sino que viene y alquila, necesita 615.000 pesos, un poquito más de 615.000 pesos. Eso representa el 4,8%. Y datos a destacar, vos recién decías datos preocupantes. Primero, aumenta por encima el ritmo inflacionario de Bahía Blanca y que el CREVA mide. Eso por un lado, está por encima. Segundo, son 615.000 pesos. No toda familia puede tener ese dinero o tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder mandar a su hijo o a su hija a estudiar a Bahía Blanca. Otra cuestión preocupante es que desde el principio de año hasta ahora, hasta el mes de agosto, tenemos más o menos 130% de aumento en lo que es la canasta universitaria, cuando el índice de precios fue de casi 110% de aumento. Es decir, está muy por encima el aumento de la canasta estudiantil respecto al índice de precios de Bahía Blanca. ¿Cómo se explica que en este mes, si bien es ínfima la diferencia, un 0,3 o 0,4% en relación a la inflación del último mes y a este número o este aumento de la canasta universitaria, pero sí en los últimos meses, en el último año, ha dado una diferencia importante, más del 20%. ¿Dónde o cómo se explica? ¿En qué variable? Mirá, básicamente de la canasta del estudiante en Bahía Blanca debemos tener aproximadamente 60% que se lleva, por decirlo de una manera, el capítulo de alimentos y bebidas y alquiler. Es lo que decíamos recién. Aquella persona que no es de Bahía Blanca y viene a estudiar acá, que no es propietaria, tiene que hacerse cargo de un alquiler, que el alquiler bien sabemos que después de la caída de la ley de alquileres se han ajustado enormemente. Está claro que si hay un alumno que está en segundo o tercer año de la universidad, posiblemente esté dentro de la ley de alquileres. ¿Qué significa eso? De la antigua ley de alquileres, significa que no tiene ajustes en el alquiler durante el año, lo tiene una vez por año. Entonces, cuando eso ocurre una vez por año, el aumento es enorme, pero durante los meses del año calendario, por decirlo de una manera, no tiene aumentos. Ahora, aquella persona que está en primer año de la universidad y vino en enero, digamos, imaginemos no que vino en enero, ya la ley de alquileres no estaba vigente, con lo cual los alquileres son cada 3 o 4 meses los ajustes de los mismos. Entonces, eso repercute mucho en el bolsillo del estudiante. Lo mismo los servicios básicos. Los servicios básicos, ¿qué son? Están dentro del capítulo vivienda, que es alquileres y servicios básicos. Son el gas, agua y la luz. Eso también lo sufre el alumno. Pero básicamente es alimento y alquileres. Para una familia tipo, o sea, con 2 hijos o hijas que estudian en el nivel universitario aquí en Bahía Blanca, se necesita de poco más de 1.200.000 pesos. Sí, te diría que sí, eso es padre, madre y 2 hijos pequeños. Acá en Bahía Blanca, la canasta local para no ser pobre es este valor que vos me estás mencionando, básicamente es 1.100.000 pesos, es lo que vos me decías. Los aumentos acá van 4,2%, es decir, 4,2% lo que es pobreza, 4,4% lo que nos dio a nosotros índice de precios, 4,8% canasta universitaria. Incluso vos estás tocando el tema de canastas, ¿no? Para no ser pobre, el aumento en el año, es decir, acumulado de enero a agosto, estamos en 96%. Y en
110% índice de precios, 130% canasta estudiantil. Es decir, hoy podríamos decir que al que viene de afuera de Bahía Blanca le cuesta más vivir en Bahía que el propio bahiense. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, hay alguna noticia buena o para destacar, es bravo encontrar este valor, pero el 4,8% en definitiva es el valor más bajo de la serie. ¿Qué significa eso? Nosotros en octubre del año pasado lanzamos la canasta universitaria, pero empezamos a medirla en julio del año pasado. Desde julio del año pasado hasta ahora el valor más bajo es el que estamos tratando, en porcentaje, ¿no? Y esta tendencia, no sé si se puede expresar como tendencia, digo, pero esto puede generar expectativas de cara a los próximos meses. Bien, a ver, la tendencia, por lo menos en el índice de precios, a nivel nacional, es que se ubique en torno al 3,5% de acá a fin de año. Por lo menos la primera semana del mes de septiembre en Bahía Blanca a nosotros nos da una variación del capítulo de alimentos y bebidas relativamente tranquilo, estable. Diría que la segunda semana también nos viene dando valores por debajo de agosto. Entonces, si eso ocurre, bueno, hay un traslado, por decirlo de una manera, a la canasta estudiantil. Habrá que ver un dato no menor que es el menú estudiantil, que está asociado al servicio que brinda la Universidad Nacional del Sur. Ayer estábamos mirando este valor y veíamos que a principio de año estaban 1.100 pesos, hoy están 2.600 pesos, es un 70 y pico % aumento. Para el alumno es importante. De todas formas, el valor del menú estudiantil y la calidad del menú que brinda la universidad es muy atractivo aún para el alumno. Es decir, hoy le conviene ir a comer a la universidad porque ¿dónde conseguís un menú de 2.600 pesos con la calidad que tienen? No existe. Entonces, eso es un aporte que hace la universidad y que el alumno lo consume, el alumno utiliza el menú estudiantil. El porcentaje que ha evidenciado en los últimos meses también que ha crecido en función de la cantidad de estudiantes que aprovechan este beneficio. Sí, digamos, una de las preguntas que nosotros hacíamos el año pasado a los alumnos que venían de la región era ¿cuántas veces vas al comedor universitario? En función de esa establecíamos un valor y obviamente el año pasado, no me quiero equivocar, pero estaba menos de 1.000 pesos, pero tenemos una inflación acumulada en Bahía Blanca de 250%, es un valor enorme. Como te decía, retomando la charla inicial, el índice de precios en estos 8 meses en Bahía es del 110, pero el menú es de menos del 80%. Es decir, tiene que haber una actualización porque si no, no hay forma de poder sustentar estos costos porque está subvencionado, por decirlo de una manera, por la Universidad Nacional Sur. Lo tiene que ir actualizando con más frecuencia que lo hacía en otros años. En otros años posiblemente eran 2 veces en el año, lo tiene que hacer con más frecuencia para acompañar un poco el aumento de los costos. Aún así, es muy accesible para el estudiante y el estudiante lo suele utilizar. Hablamos del tema de alquileres. Es una de las variables más importantes, más determinantes. Decía, se lleva casi al 60% de este valor que marcó en el último mes la canasta universitaria. Y es un tema que tiene variables en el último tiempo a partir de la modificación o de la caída de la ley de alquileres, que en un principio, o aún todavía, la previsión del Gobierno Nacional e inclusive de los propios especialistas o trabajadores del rubro indicaban que esta desregulación de los alquileres en nuestro país va a llevar a estabilizar y a inclusive permitir que caigan algunos valores de alquileres. Esto aún, evidentemente, según los números que marca esta canasta, no ha sucedido, ¿no? Quizás para corregir, ese 60% que vos mencionás es la sumatoria de alimentos y bebidas más alquiler. ¿Sí? Es la suma de los dos, se lleva más del 50% de la canasta. De estos 615.000 pesos, más de la mitad se lo llevan estos dos rubros. Respecto a la ley de alquileres, lo que sucede es que una vez caída la ley, se actualizaron los precios de una manera vertiginosa. Te diría que por 2 o por 3 fácilmente. Lo que hacía prever que iba a ser muy difícil aquel inquilino que debía renovar en aquellos tiempos me refiero a hace pocos meses atrás, enero, febrero, marzo, poder renovar donde estaba. ¿Qué significa eso? Cuando tenés un aumento muy fuerte en el precio de los alquileres, el inquilino le cuesta afrontar esos gastos
para poder renovar en el mismo lugar tiene que sacrificar otros consumos, o si no lo puede hacer, se tiene que ir hacia afuera de la ciudad. Es decir, es como que te va expulsando hacia la periferia, porque vos no podés afrontar el nuevo valor, sino tenés que irte hacia afuera de la ciudad en otras condiciones. Generalmente la propiedad es de menor calidad, estás más lejos del centro, necesitas más movilidad para pagar lo mismo que pagabas donde estabas antes del aumento del alquiler. Eso por un lado. Es decir, ocurrió eso en los primeros meses del año. La cuestión que es la siguiente. La ley de alquileres lo que hacía era, tenía un incentivo negativo a los propietarios para alquilar sus departamentos o sus viviendas. Por esto de que se ajustaba una vez al año cuando la inflación era muy grande. La ley de alquileres no existe más, entonces hubo un aumento en la oferta de departamentos en alquiler o viviendas en alquiler. Entonces eso con el tiempo, es lo que vos estás diciendo, con el tiempo empezó a converger a que los aumentos no sean tan vertiginosos, además de que el ritmo inflacionario fue desacelerando. Entonces, sí, fue bravo, por eso yo te decía, los estudiantes que vinieron y empezaron este año y alquilaron a fin del año que pasado como para asegurarse su vivienda o a principio de este año, seguramente tuvieron que afrontar precios desorbitantes. Aquella persona que renovaba en este año, bueno, ya había más ofertas, digamos. Si a mitad de año se te vencía el alquiler de años anteriores, vos podías tener otra oferta, no tenías necesidad de irte hacia la periferia, sino buscar algo más cerca con otro precio un poco más competitivo. Bien, está relacionado, nos hemos desviado hacia el sector de alquileres, que obviamente tiene una estrecha relación con esto, porque decíamos, junto con alimentos, se lleva una gran parte de esta canasta universitaria, que fue elaborada o que fue construida, ¿de qué manera este informe? ¿Con qué datos y de qué manera concreta, dialogando con estudiantes que se acercan a nuestra ciudad? Lo que hicimos es establecer un contacto más estrecho del que aún tenemos con la Universidad Nacional del Sur. Yo soy graduado de ahí, muchos de nosotros somos graduados de la Universidad Nacional del Sur, la vinculación es excelente, y les propusimos a ellos que mandar un relevamiento de gastos de los estudiantes que no fueran bahienses, es decir, que fueran de la región y que no, obviamente que no fueran propietarios. Ahora, la universidad no tiene la información si es propietario o no, sino en la encuesta que nosotros hacíamos, les decíamos, si sos propietario no podés responder, si alquilás continúa con la encuesta. Y tuvimos un universo, por decirlo de una manera, de casi 15.000 alumnos, de los 30.000 que aproximadamente tiene la Universidad Nacional del Sur, la mitad son de afuera, es decir, es un número muy importante. Obviamente no los 15.000 nos respondieron, pero tenemos un buen grado de respuesta para ese mes que tuvimos vigente la encuesta. Entonces le hicimos una pregunta sobre cómo eran los hábitos de consumo en la vida diaria, replicando de alguna manera la estructura del índice de precios del CREVA, es decir, que consumís en el capítulo de alimentos y bebida, en esparcimiento, un club, un gimnasio, si vas a tomar una cerveza, cuánto gastás en alquiler, en expensas, en bienes y servicios, en mantenimiento del hogar, aunque no es propietario, sí lo tiene que mantener, lo tiene que limpiar, etcétera. Lo mismo cuántas veces iba a su ciudad de origen y en qué movilidad iba, si utiliza bicicleta, si utiliza remis, si utiliza taxis, colectivos, si tiene el boleto estudiantil. En función de eso armamos toda la canasta de consumo e hicimos un promedio. ¿Qué quiere decir esto? Había alumnos que nos decían que gastaban 200.000 pesos de alquiler y había otros alumnos que gastaban 50.000, porque uno estaría más cerca de un lugar más céntrico, otro más alejado. Otro consumía más en esparcimiento porque iba a un gimnasio, otro no iba a un gimnasio. Entonces, en todo eso hicimos un promedio y a partir de ahí fijamos un valor de referencia. Que si mal no recuerdo, ese valor de referencia fue en octubre del año pasado casi 200.000 pesos. Con ese valor empezamos a publicar esa información. Hoy estamos en 615, ahí donde vemos cómo se triplicó casi el valor. Muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto, hasta la próxima. Magíster Gonzalo Semilla es economista jefe del CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca.